Hola, soy Cristian Pérez y hoy vamos a hablar sobre cómo calcular la consistencia interna como evidencia de confiabilidad. Recordemos que la consistencia interna es una de las formas de evaluar confiabilidad, probablemente la más frecuente, no porque sea la mejor, sino porque es la más fácil de llegar a calcular, que vamos a ver por qué, y básicamente responde a una fuente de error. Todas las fuentes de error que pueden afectar la precisión de una medición se pueden clasificar en tres grupos, que ya hemos visto en otros videos. Los errores pueden originarse por los contenidos, o sea, qué es lo que yo decidí incluir en mi medición, qué es lo que decidí preguntar, por el momento, o sea, en qué momento y cuándo yo decidí aplicar la medición, o por los calificadores, o sea, aquellas personas a las que yo decidí asignarles el rol de puntuar los desempeños observados. Básicamente, cuando a mí me preocupa si los contenidos que elegí, la forma en que los presenté, lo que decidí preguntar, están afectando la medición, mi pregunta tiene que ver con la consistencia interna del instrumento. Y la forma de resolver esto es realizar una única medición, pero para poder calcular esta forma de confiabilidad, esa medición tiene que tener varios ítems. No se puede calcular la consistencia interna si estás aplicando un instrumento de un solo ítem o de una sola pregunta. Tienes que tener idealmente 3, 4, 5 o 6, porque si tienes 2 solamente se va a evaluar la correlación entre los ítems. Y habitualmente cuando evaluábamos consistencia interna, el estadístico clásico para esto era el alfa de Cronbach, pero más recientemente se está imponiendo una medida menos sesgada que es el omega de McDonald. El problema es que es un poquito más exigente en términos de tamaño muestral y eso va a implicar que requieres trabajar con mucha más muestra para poder aplicarlo. Dicho sea de paso, porque se calcula a partir de las cargas factoriales, o sea, requiere un análisis factorial previo para poder implementarse. Bueno, ¿en qué contexto vamos a aplicar esto? Voy a mostrarles un ejemplo. Aquí tenemos el CAT, que es un instrumento que sobre todo la gente en simulación lo puede reconocer con facilidad. Es el Communication Assessment Tool, ya es un instrumento para evaluar comunicación y en este caso estamos viendo la versión para estudiantes, ya, y hay una serie de ítems que evalúan la capacidad comunicativa del estudiante, como por ejemplo, aquí podemos ver, me saludó de una manera que me hizo sentir cómodo, me trató con respeto, me mostró interés en mis ideas sobre mi salud, comprendió mis principales preocupaciones sobre mi salud, etc. Tenemos 14 preguntas y aunque yo podría utilizar cada una de estas preguntas de manera individual, en este caso estaríamos ante un instrumento que está pensado como medición compuesta. O sea, a partir de estas 14 preguntas se busca calcular un puntaje global que estime mejor la comunicación que cada uno de estos ítems individualmente. Y esto se hace habitualmente. De hecho, cuando uno utiliza pruebas solemnes o certámenes, esas pruebas o test tienen varias preguntas y de ahí el profesor calcula una calificación. El problema es que esa calificación puede que no signifique nada si la medición no muestra tener una adecuada consistencia interna. Y cuando hay una adecuada consistencia interna, cuando todos los ítems apuntan en la misma dirección, básicamente covarían, y cuando no hay una buena consistencia interna, cuando uno o varios ítems apuntan en direcciones totalmente distintas, por lo tanto, el instrumento en sí mismo y esa calificación o ese puntaje global que calculas al final no tiene un significado preciso. Por lo tanto, hay mucha fuente de error asociada a los contenidos que están involucrados en la medición. Bueno, una vez que yo tengo esto, ¿cómo se evalúa la confiabilidad? Primero, tengo que tener este instrumento que acá tiene 14 ítems. Hay algunas preguntas abiertas al final, pero esas no entran en el análisis de la confiabilidad y habitualmente esto uno se lo aplica a más de un estudiante. Eso es un requisito. O sea, uno aplica una sola vez, pero tiene que aplicárselo a varias personas para poder hacer el cálculo. Y voy a obtener algo como lo que vemos acá. Tengo una base de datos. Esta base simulada son datos falsos, así que da lo mismo. Pero aquí yo tengo 839 casos. Si tú tienes 40 casos, 30 casos, también lo puedes hacer. Y aquí, si se dan cuenta, tengo el ítem 1 del CAT, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14. Y aquí esto que aparece acá no lo vamos a utilizar por ahora, pero concéntrense en esto. Yo acá tengo la respuesta del sujeto 1 a las 14 preguntas del CAT, las respuestas del sujeto 2, las respuestas del sujeto 3, del 4, del 5, y es súper importante que para poder calcular la confiabilidad en términos de consistencia interna, ustedes hayan ingresado en la base de datos la respuesta a cada pregunta. No se puede calcular la confiabilidad solamente con los puntajes finales. Tomo esta base y la voy a analizar en JASP. Para esto, lo que voy a hacer es ir acá, voy a poner guardar como, y para aplicarlo en JASP tengo necesariamente que transformarlo en CSV. Todavía JASP no analiza archivos de Excel directamente, así que pongo guardar
y voy a poner reemplazar porque yo ya lo tenía hecho, entonces ahora estoy reemplazando el que había analizado hace un rato. Voy a ir a abrir JASP, aquí tengo la pantalla de inicio, voy a ir acá, voy a ir a abrir, como este es un archivo supuestamente nuevo, voy a ir a ordenador, y en ordenador voy a elegir la carpeta del ejercicio, acá tengo la base que acabo de generar, y si se dan cuenta es exactamente lo mismo que les mostré recién. La respuesta de unos 800 y tantos sujetos, me voy a demorar un poco en bajar hasta el final, ya me pasé. Aquí, 839 a las 14 preguntas del CAT. Entonces lo que quiero saber no es si cada uno de los ítems funciona bien, sino si un puntaje derivado de los 14 ítems sería adecuadamente preciso. Y para eso tengo que ir al menú de fiabilidad. A ustedes habitualmente este no les va a aparecer porque no está por defecto. De hecho, habitualmente lo que uno va a tener como menú es algo así, ¿ya? Y como ustedes ven, para que el menú aparezca, porque el módulo de fiabilidad ya viene instalado, lo que tienen que hacer es ir al más e ir acá a fiabilidad y activarlo y les va a aparecer. O sea, está instalado, simplemente no es visible. Voy a ir a fiabilidad. Aquí ustedes pueden ver que hay distintas formas o distintos menús. Este es el cálculo de confiabilidad si me interesa el error asociado al contenido, este si me interesa el momento y este si me interesan los calificadores. O sea, hay un menú para cada una de las fuentes de error y cada uno de los tipos de cálculo de confiabilidad. En este caso, la consistencia interna se evalúa en fiabilidad unidimensional. Para eso tengo que abrir el menú, se abre aquí y simplemente tengo que arrastrar hacia el cuadro de análisis todos los ítems que corresponden a mi medición. Los 14 ítems en este caso del CAT. Y aquí inmediatamente calcula por defecto el omega de McDonald, que es el estadístico que se propone ahora, y acá te dice que no lo puedo calcular porque no funcionó con el modo CFA, sino que tiene que usar PFA, que hay que marcarlo en opciones avanzadas. Aquí dice opciones avanzadas, aquí estaba en CFA que no funcionó y hay que ponerlo en PFA. Y listo, acá lo calcula. Estamos súper bien. Ya lo calculo rápidamente y es de .97, casi .98. Para saber si esto es bueno o no, tengo que saber cuáles son los rangos de interpretación que tienen estos estadísticos. Pero antes de hacer eso, voy a pedir el alfa de Cronbach. ¿Por qué el alfa de Cronbach? Porque es el estadístico clásico, todos lo conocemos y habitualmente, aunque ustedes utilicen el omega de McDonald, que es menos sesgado, los revisores también les van a pedir el alfa de Cronbach. Así que eso rápidamente uno lo pide en análisis, aquí, coeficiente alfa, y aquí calculo el alfa de Cronbach, que es muy cercano, .97 también. Entonces les decía que para saber si esto es bueno o malo, tienen que saber primero que la confiabilidad fluctúa habitualmente, porque también puede salir negativa, entre 0 y 1. Un 1 indica una altísima confiabilidad, una muy alta precisión de medida, poco error asociado al contenido, y un valor cercano a 0 indica que hay muchísimo error, poca confiabilidad y por lo tanto poca precisión de la medición. O sea, el error asociado a los contenidos está afectando gravísimamente tu medición y ese cuestionario o esa escala o esa prueba no deberías usarla porque el puntaje finalmente no significa nada. Es básicamente lo mismo que tirar una moneda, ¿cierto? O llamar a un espiritista porque te está funcionando igual de bien. Entonces, veamos cuáles son los rangos de interpretación. En el caso del alfa de Cronbach, George y Mallory propusieron unos intervalos de interpretación. Básicamente, un valor superior a .90 indicaría una confiabilidad excelente, un valor entre .80 y .90 una confiabilidad buena, un valor entre .70 y .80 una confiabilidad aceptable, un valor entre .60 y .70 una confiabilidad cuestionable, entre .50 y .60 la confiabilidad sería pobre y de .50 hacia abajo es absolutamente inaceptable porque casi todo lo que estás midiendo sería error. Si queremos transformarlo en banderitas, lo que es empleable sería una confiabilidad de .70 hacia arriba y hacia abajo ya la cosa se pone, ¿cierto?, con luz amarilla. Hay que tener mucho cuidado para usar el puntaje y ya debajo de .50 no lo hagas. Ese puntaje no significa nada, puro error, es básicamente tirar una tómbola y que te genere los puntajes aleatoriamente. Funcionaría igual de bien que lo que tienes. Pero aquí hay que tener algunas pequeñas precisiones. Nunnally estableció que cuando tú estás utilizando una medición para investigación o para diagnóstico, tú puedes aceptar una confiabilidad de .70 hacia arriba. Hacia abajo decía que no. Sin embargo, cuando tú estás utilizando esa medición para toma de decisiones, por ejemplo, para seleccionar si un alumno puede entrar a la carrera que quiere, si puede tomar la beca que quiere, para seleccionar a un trabajador para un puesto, básicamente cualquier cosa que tenga impacto en la vida de la persona, tú deberías exigirte por lo menos una confiabilidad de .90 hacia arriba. Así que depende del uso que quieras darle a la medición. Si es básicamente simplemente para sondear, investigar o diagnosticar, te puedes permitir un poquito menos de precisión de medida, pero si vas a repercutir en la vida de alguien, el estándar sube bastante. Ahora, en el caso de
el omega de McDonald, la verdad es que no existen estos tramos tan definidos. De hecho, los tramos de George y Mallory básicamente están hechos de punto 10 en punto 10 en punto 10, o sea, tampoco es que haya sido un ejercicio cognitivo tan grave, pero sí lo que podemos ver es que mucha gente está utilizando los mismos intervalos del alfa de Cronbach para el omega de McDonald, y algunos lo simplifican y dicen simplemente que un omega de McDonald es empleable cuando es mayor a punto 70. El omega de McDonald no es nuevo, de hecho vamos a hablar de él desde más o menos la década del 90, pero ha tenido una lenta introducción en los análisis estadísticos porque, por ejemplo, el programa estadístico estrella, el SPSS, no lo calculó hasta hace un par de años atrás, así que no estaba disponible para todos los estadísticos. Stata también se demoró en incluirlo y solamente programas como JASP, como vemos nosotros ahora, lo incluyen por defecto. Entonces, básicamente recordando, en estos dos casos nuestra confiabilidad es de 0.97, casi 0.98 en el caso del omega de McDonald y de 0.974 en el caso del alfa de Cronbach. En ambos casos estaríamos ante confiabilidades excelentes. O sea, hay una alta precisión de medida. Eso indica que hay poco error de medición asociado a los contenidos y que puedes utilizar ese puntaje final. Pero aquí hay algunas aclaraciones o algunas cosas extra que uno puede calcular con la confiabilidad en JASP y en cualquier paquete estadístico. Stata lo hace, SPSS lo hace también. Pudiese ser que tu confiabilidad sea afectada porque hay un ítem en particular de todos los ítems, en este caso eran 14, que están afectando tu precisión. Para eso, lo primero que tú puedes ver es básicamente cuál sería la confiabilidad si eliminaras el ítem. Lo que acabo de hacer acá es ver cuál sería la confiabilidad si eliminara el ítem 1. Si elimino el ítem 1, mi confiabilidad de 0.977 pasaría a 0.979, o sea, mejoraría un poco, pero muy poquito. Sin embargo, si eliminara el ítem 14, bajaría a 0.975 desde este valor de acá. Ahora, en este caso no vale la pena hacer ninguna modificación. De hecho, si tu confiabilidad es superior a 0.90, 0.80, no vale la pena estar viendo si hay un ítem que te dañe la confiabilidad. Pero si tu confiabilidad estaba en valores bajos, por ejemplo 0.60 o peor 0.50 o 0.40, vale la pena sondear si hay un ítem que te está dañando o perjudicando la precisión de medida. Básicamente un ítem que no tiene nada que ver ahí y que hay que sacar porque esa no es tu familia. ¿Sí? Básicamente esa es la idea. Entonces, ¿cuándo yo recomendaría hacer esto? Bueno, cuando tu confiabilidad ya es baja y tienes que ver cómo salvar el instrumento. Esa es una vía. Y también cuando tú te das cuenta que un ítem afecta poderosamente tu confiabilidad. O sea, si hay un cambio desde, no sé, 0.60 a 0.80, vale la pena que evalúes la eliminación del ítem. Básicamente porque algo hace que el ítem no esté funcionando bien en la medición. Esto lo puedo hacer para saber qué es lo que pasaría si elimino cada ítem y cómo afectaría el omega de McDonald, pero también lo puedo hacer con el alfa de Cronbach. Mismo cálculo, o sea, este valor de acá es cuál sería el alfa de Cronbach si eliminara el ítem 1. Este valor de acá sería cuál sería el alfa de Cronbach si eliminara el ítem 11. Hace el mismo ejercicio que en esta columna, solamente que con el otro estadístico. Y un cálculo adicional es este de acá, que es la correlación del elemento con el resto, que en el SPSS se llama correlación ítem total corregido y que básicamente evalúa la capacidad discriminativa de los ítems. Este valor de acá indica cuál es la correlación del ítem 1 con la sumatoria de todos los otros ítems. Esto sería cuál es la correlación del ítem 2 con la sumatoria de todos los otros ítems que no son el ítem 2. O sea, esta es la correlación del ítem 1 con los otros 13, este del ítem 2 con los otros 13 y así sucesivamente. Esta correlación, idealmente, para que el ítem funcione bien, debería ser positiva. Eso significa que el ítem tiene una relación directa con todos los demás. Pero además, si la correlación fuera muy cercana a cero, indica que el ítem no tiene tanta relación con la medición que se está realizando. Por lo tanto, depende un poco del libro que uno lea, pero algunos estadísticos proponen que esta correlación debería ser por lo menos de 0.3, otros dicen de 0.4 y otros dicen de 0.5. Si tienes una correlación de 0.7 y es negativa, eventualmente es un muy buen ítem. Lo que pasa es que el ítem está midiendo inversamente el constructo y lo puedes dejar, pero antes de calcular el puntaje final tienes que recodificarlo. Yo siempre doy este ejemplo y puede ser un poco pueril, pero si es una escala de depresión, el ítem pudiese ser estoy tremendamente feliz. ¿Ese ítem mide depresión? Sí, pero lo mide inversamente. Y esto básicamente es lo que uno puede hacer si quiere evaluar confiabilidad en términos de consistencia interna.